Muy buenas noches, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos. Humilde dependencia de una fe verdadera, parte 2. Santiago, capítulo 4, del 8 al 17, y así dice. Santiago 4, del 8 al 17. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Juzgando al hermano, hermanos, no murmuréis de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12 de Santiago 4. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, lo que diceis. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16 de Santiago 4. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos leído el capítulo 4, verso 8 al 17 de Santiago, pero antes de continuar, vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo, el pastor Gustavo, que esté orando para iniciar el estudio. Muy bien, amada iglesia, oremos. Padre amado, gracias en el nombre bendito de Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, para este estudio precioso de tu bendita palabra. Que el Santo Espíritu nos ilumine. Amén. Amén. Luego de ver los textos anteriores, o sea, desde el 1 al 7, donde llama la atención el apóstol Santiago a la iglesia de su época y a nosotros también, al mismo tiempo, en el versículo 8, cuando nos dice: acercaos a Dios, nuestro interior y en lo físico es transformado y renovado. El texto sigue diciendo: y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos recuerda de una nueva de Dios, no nos falta siempre que demos lugar, porque cuando nos invita a acercarnos a Dios para que sepamos que Él está cerca de nosotros, insinúa que estamos destituyendo de su gracia y porque nosotros estamos apartados de Él. Pero como Dios está de nuestro lado, no hay razón para temer en sucumbir, así nos dice Juan Calvino. Pero si alguien llega a la conclusión de este pasaje, que la primera parte de la obra no nos pertenece y que después sigue la gracia de Dios, el apóstol Santiago no quiso decir tal cosa, porque aunque deberíamos hacer esto, sin embargo, se sigue inmediatamente que podemos hacer. El Espíritu de Dios, al exhortarnos en estos textos leídos a nuestro deber, no deroga nada de sí mismo ni de su propio poder, pero lo mismo que Él nos manda que hagamos, Él mismo lo cumple en nosotros. En respuesta y en resumen, el apóstol Santiago no quiso decir otra cosa en este pasaje: que Dios nunca nos quiere excepto cuando nos alejamos de Él.
dice Juan Calvino. Es como quien lleva al hambriento a una mesa y al sediento a una fuente. Existe esta diferencia, que nuestro paso debe ser guiado y sostenido por el Señor, porque nuestros pies nos fallan. Pero los que aún objetan y dicen que la gracia de Dios es secundaria a nuestra preparación y, por así decirlo, la doncella es solo frívola porque se saben que no es nueva cosa que agregar en la gracia anterior, y así enriquece cada vez más aquellos a quienes ya han dado mucho. Aquí Juan Calvino nos dice que todo estaba alejado de Dios, y no se refiere a dos clases de hombres, sino que llama a los mismos pecadores y de doble ánimo. Tampoco comprende a toda clase de pecadores, sino a los malvados y de vida corrupta. Se dice que en Juan 9:3 Dios no escucha a los pecadores. En el mismo sentido, Lucas llama a una mujer pecadora, Lucas 7:39. Lo mismo los otros evangelios dicen: bebe y come con los pecadores. Él, por lo tanto, dice Juan Calvino, no castiga todo indiscriminadamente con este tipo de arrepentimiento mesiánico aquí, sino aquellos que son inicuos y corruptos de corazón y cuya vida es vil y despreciable, o el menos perverso. De ello requiere pureza de corazón y limpio de exterior. De ahí que aprendemos cuál es el verdadero carácter del arrepentimiento. No es solo una enmienda externa de la vida, sino que su comienzo es la limpieza del corazón. También es necesario, dice Juan Calvino, por otra parte, que los frutos de arrepentimiento interior aparezcan en el resplandor de nuestras obras exterior. El orden en el siguiente versículo, el 8, es digno de mención como un ejemplo de lo que es muy común en la Escritura. Primero se dice lo principal, acercarse a Dios, y luego lo que antes era necesario, limpiar sus manos y purificar su corazón. Una alusión probablemente a la práctica entre los sacerdotes de la ley. De lavarse ante ello ocupa en el servicio del templo. Debían lavarse las manos como si hubieran sido manchados de sangre, como se le había imputado el crimen de asesinato, así nos dice Santiago 4:2 como referencia, dice Juan Calvino. Y debían purificar su corazón de las codicias y deseos ambiciosos que habían albergado. A menos que se hiciera esas cosas, no podrían acercarse a Dios. Además, para acercarse a Dios, era necesario antes de que pudieran ponerse en orden bajo su autoridad, de modo que hubiera una conexión entre este versículo y el primero. El objetivo último, declaro, primero, era la sumisión de Dios y estar bajo su protección. Y todo lo siguiente fue necesario para ese propósito. El orden regulador sería: purificad vuestros corazones, limpiaos las manos acerca de Dios y someteos a Él. Pero este modo de declaración, dice Juan Calvino, yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante, se encuentra en todas las partes de la Escritura, nos dice Juan Calvino en este análisis del verso 8 y 9. La exigencia ética del Evangelio no está nunca lejos del pensamiento de Santiago el apóstol. Ha hablado de la gracia de Dios de los humildes y que permite a las personas responder a sus grandes demandas, pero el apóstol Santiago está seguro de que hay algo que se necesita además del pedir y recibir pasivamente. Está seguro de que el esfuerzo moral es de primera necesidad. Dirige su exhortación a los pecadores, dice Berkeley. La palabra que usa es amartolos, que quiere decir el pecador empedernido. Desde el griego, aquel cuyo pecado es obvio y notorio. Suicidas define amartol, plural, como los que esconden vivir en campaña con la desobediencia de la ley y que aman una vida corrupta. De los tales
el apóstol Santiago demanda una reforma moral que abarca tanto su conducta exterior como sus deseos íntimos. Les exige tanto manos limpias como corazones puros, así nos dice como referencia Salmo 24:4. La frase limpiaos las manos no quería decir en un principio más que la purificación ceremonial, el lavado ritual de manos con agua que hacía ser una persona apta ceremonialmente para participar del culto. Los sacerdotes se tenían que lavar y bañar antes de entrar de servicio, en Éxodo 30, 19, 21 y Levítico 16, 4 como referencia. Los judíos ortodoxos, nos dice como referencia Berkeley, tenía que lavarse las manos ritualmente antes de comer, Marcos 7:3, pero se llegó a comprender que Dios requería mucho más que ese lavado exterior, así que la frase llegó a significar la pureza moral. Lavaré en inocencia mis manos, dice el salmista Salmo 26:6. Isaías demandaba: lavaos y limpiaos, lo que equivalía a dejar de hacer lo malo, Isaías 1:16. En la carta de Timoteo se insiste en las manos que se eleven a Dios en oración estén limpias, 1 Timoteo 2:8. El mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple, dice Berkeley. Primero, una limpieza de labios, Isaías 6, en todo su capítulo. B, una limpieza de manos, Salmo 24:4. C, una limpieza de corazón, Salmo 73:13. Y D, una limpieza de mente, según Santiago 4:8, lo que hemos leído. Es decir, que las exigencias éticas de la Biblia, dice Berkeley, agrupan la purificación de la palabra, la obra, las emociones y los pensamientos. La persona tiene que ser limpia interior y exterior, porque solo los limpios de corazón verán a Dios, dice Mateo 5:8. En su demanda de aflicción piadosa, el apóstol Santiago se retrotrae al dicho de Jesús: bienaventurados los que están del duelo, porque serán consolados, Mateo 5:4 y Lucas 6:20, 26. No debemos descubrir en este pasaje lo que el apóstol Santiago no quería decir. No está excluyendo el gozo de la vida cristiana, no está exigiendo una vida lóbrega en un mundo tenebroso, está haciendo dos cosas. Está proponiendo la sobriedad en lugar de la superficialidad, y lo hace con toda la intención de quien se naturalmente puritano, y está describiendo no el fin, sino el principio de la vida cristiana, no dice Berkeley. Y exige en esto tres cosas. Primero, exhorta a lo que él llama la aflicción. El verbo griego es talaiporein, que produce describir como cuando la utiliza Tusidei. Él experimenta un ejercicio al que se le han terminado los víveres y no se puede abrigar de las inclemencias del tiempo. Lo que Santiago el apóstol demanda es una abstenencia voluntaria de lujos innecesarios y de comodidades demasiadas. Está hablando con personas que están enamoradas del mundo, apegados a ellos, y las que están exhortando a que no hagan del lujo y de la comodidad su juega la vida de los demás. Es la disciplina. Lo que produce al intelectual es el que entrena rigurosamente lo que produce al atleta, y es la abstención sabia la que produce al cristiano que sube usar el mundo sin dejar usar el mundo de su contorno para no caer en tentación, dice Berkeley. 2. Exhorta a que hagan duelo, que su risa se le convierta en aflicción y que su alegría deje paso a la tristeza. Aquí repite
el apóstol Santiago, esta descripción, el primer paso de la vida cristiana, que se da cuando uno se encuentra cara a cara con su propio pecado y con Dios. Y esa es una experiencia amedrentadora cuando Wesley estaba predicando a los mineros de Kingsworth. Se sintieron movidos por tal aflicción que las lágrimas hacían canillas al correr por sus rostros mugrientos, dice Berkeley. Pero eso no es el fin, ni mucho menos, de la vida cristiana. Del terrible dolor de la conciencia del pecado se basa el gozo exuberante del perdón de los pecados. Pero para pasar el segundo paso hay que dar el primero, dice Berkeley. El apóstol Santiago exige a sus oidores o lectores autosuficientes, amadores de lujos y despreocupados, que se enfrenten con sus pecados y se avergüencen y conduelan y amedrenten, porque sólo entonces podrán alcanzar la gracia y pasar a un gozo que satisface mucho más plenamente que los placeres mundanos. Tercero, exhorta al llanto. Tal vez no sea exagerado decir que el apóstol Santiago puede estar pensando en lágrimas de misericordia. Hasta ese momento estos enamorados del lujo habían vivido egoístamente, insensibles a lo que no podían ver, la lluvia de lágrimas del mundo. Santiago el apóstol insiste en que los dolores y las necesidades de los demás deben atravesar la armadura de la comunidad y el placer propio, dice Berkeley. No somos cristianos hasta que percibimos el grito angustioso de la humanidad por los cristianos, que por Cristo que murió. Así pues, con la palabra especialmente escogida para despertar a los indiferentes de su profundo sueño, el apóstol Santiago exhorta a que sus oyentes o lectores sustituyan el éxodo del lujo por la disciplina de la abstención, a que reconozcan sus pecados y hagan duelo por ello, y que se identifiquen con el dolor del mundo y lloren por él. Santiago el apóstol concluye esta exhortación con un llamado a la humildad, que es conforme a la piedad. Sí, a la piedad. Por toda la Biblia fluye la convicción de los que humildes son los únicos que pueden experimentar la bendición de Dios. Dios quiere salvar a los humildes, dice Job 22:29 como referencia. El orgullo de una persona la degrada, pero el honor ensalza a los humildes de espíritu, Proverbio 29:23. Dios habita en la altura, pero también con el humilde y contrito de espíritu, Isaías 57:15. Los que tienen temor de Dios humillarán su alma en su presencia, y cuanto más grande sea una persona, tanto más debe humillarse si quiere hablar y hallar gracia a los ojos de Dios. Jesús mismo declaró en diversas ocasiones que es el que se humilla el que será exaltado, Mateo 23:12 y Lucas 14:11, nos dice Berkeley en su comentario. Para buscar la dirección de Dios, una persona tiene que dar cuenta de su propia ignorancia. Solamente cuando uno se dé cuenta de su pobreza en las cosas que más importa, estará dispuesto a pedir la riqueza de la gracia de Dios. Solamente cuando una persona se consciente de su propia debilidad en las cosas necesarias, acudirá a proveerse de la fuerza de Dios. Solo cuando uno reconoce su pecado, reconocerá también su necesidad de su salvación y del perdón de Dios. Haciendo un margen de lo que dice Berkeley, esto es un sentimiento, pero puesto por el Espíritu Santo para que la persona se arrepienta. En la vida hay un pecado que se puede considerar la base de todo los demás, y es olvidar que somos cristianos y que Dios es el Creador. Cuando una persona se da cuenta de su esencia, criatura se da cuenta de su independencia racial y acude a la fuente de lo que puede satisfacer su necesidad, nos dice Berkeley. Tal dependencia general, la única independencia real, porque es entonces cuando la persona se enfrenta con la vida, no dependiendo de su propio
propia fuerza, sino de la de Dios, y obtiene la victoria. Mientras una persona se considere independientemente de Dios, está expuesto a sufrir el colapso final y la derrota definitiva, dice Berkeley en estos comentarios de los versículos que hemos leído, que buscaría incitarse a la rebelión, no darles lugar resistir al diablo. Escuche este mandato y pratíquenlo, acérquese a Dios con Cristo Jesús y pronto lo encontrará en su ayuda en cada hora de necesidad, dice Spurgeon, porque si tiene doble ánimo, tanto sus manos como su corazón deben ser limpiados. El apóstol nos dice, Santiago, concentren sus pensamientos, pero si dice limpiense de su corazón, porque tienen todos objetivo de la vida, es una especie de adulterio espiritual del cual necesitamos ser purificados. Así que el mandamiento es: purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Si los versículos anteriores, dice Spurgeon, te han acusado correctamente de pecado, confiesa de culpa con vergüenza y dolor, y así ven a Cristo implorando perdón. Si te exaltas, Él te derribará. Si te acuestas en el polvo delante de Él, Él te levantará. Es de acuerdo con la forma habitual de actuar de Dios, practica estas inversiones. Para verdaderamente canto, derribo a los poderosos de su trono y exalto a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y los ricos despidió vacíos, dice Spurgeon en su comentario. Y leemos los versículos 11 y 12 de Santiago 4, que nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a sus hermanos, a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? La palabra que emplea el apóstol Santiago para hablar mal o difamar es katalein. Este verbo casi siempre quiere decir calumniar a una persona que no está presente para defenderse. El pecado de la calumnia, el nombre es catalalia, se condena en toda la Biblia. El salmista acusa al malvado: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Salmo 50:20. El salmista oye decir a Dios al que solapadamente infama a su prójimo: y lo destruiré. Salmo 101:5. El apóstol Pablo lo incluye entre los pecadores que son característicos del mundo pagano, Romanos 1:30, y es uno de los que teme encontrarse en los conflictos de la iglesia de Corintios. 2 Corintios 12:20 nos dice Berkeley en su comentario. Es significativo el que en estos dos pasajes la difamación aparece en íntima relación con la murmuración. Catalalia es el pecado de los que se reúnen en las esquinas y forman grupitos y se transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Pedro, el apóstol, también condena este pecado, primera de Pedro 2:1. Esta advertencia es muy necesaria. No nos damos cuenta enseguida de que hay pocos pecados en la Biblia condenados tan tajantemente como el de la murmuración maliciosa e irresponsable. Hay pocas actividades que traigan tanto a la gente vulgar y corriente como esta, y el escuchar, el transmitir historias denigrantes, especialmente sobre alguna persona distinguida, es una actividad fascinante en la mayoría de la gente, dice Berkeley. Haremos bien en recordar lo que Dios piensa de esto. El apóstol Santiago lo condena por dos razones fundamentales. Primero, es una violación de la ley regida de arma a nuestros semejantes, del amor como a nosotros mismos, dice Santiago 2:8 y Levítico 19:18 como referencia. Está claro que no
no puede amar a su prójimo como a sí mismo y difundir la calumnia acerca de él. Ahora bien, el que quebranta una ley a sabienda se coloca por encima de la ley, es decir, que se pone de juez sobre la ley, pero lo que estamos obligados es a cumplir la ley, no a juzgarla. Así que el que habla mal de su prójimo se rige en juez y se atribuye el derecho a quebrantarla y por tanto se condena a sí mismo, dice Berkeley. Segundo, es una violación de la prerrogativa de Dios. El calumniar a nuestro prójimo es de hecho sentenciarlo, y ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro. Ese derecho le pertenece correctamente solamente a Dios. Dios es el único que puede expulsar o inculpar. Esta su prerrogativa se encuentra en toda la Biblia. Yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios, Deuteronomio 32-39. El Señor mata y Él da vida, dice Ana en su oración en 1 Samuel 2:6. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Pregunta alucinada el rey Israel al que acude Naamán para que le cure de la lepra, 2 Reyes 5:7. Jesús mismo nos advierte que no debemos temer a los que lo peor que nos puede hacer es quitarnos la vida física, sí que debemos de temer al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma, Mateo 10:28, dice Berkeley en este comentario. Como decía el salmista, Dios es el único que tiene dominio en las cuestiones de vida o muerte, Salmo 68:20. El juzgar a otro es usurpar un derecho que solo pertenece a Dios, y hace falta ser rematadamente malo para pretender infringir las prerrogativas de Dios. Podríamos creer que el hablar mal de otro no es un pecado muy grave, pero la Escritura lo considera uno de los peores porque es quebrantar la ley regida, infringir los derechos que solo pertenecen a Dios, dice Berkeley. Veamos ahora los textos 13 al 17, dice así de Santiago 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si dejas de pensar en el mal, también dejará de hablar el mal. Si hablo mal de mi hermano, he condenado la ley que me ordena amarlo como yo me amo a mí mismo. Prácticamente he dicho que es una ley absurda y una ley injusta, y este es un gran mal a los ojos de Dios. Todos somos demasiado propensos a decir lo que hemos de hacer y dónde iremos, olvidando de agregar, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Spurgeon. Hay pecados de omisión así como pecados de comisión. Que el Señor nos aguarde en su gracia de ambas formas de mal por amor de su amado Hijo. Amén, así nos dice Spurgeon. Aquí tenemos otro cuadro contemporáneo que los lectores del apóstol Santiago reconocerían, en el que hasta podría descubrir su propio retrato. Los judíos eran los mayores comerciantes del mundo antiguo, y en muchos sentidos ese mundo les dio todas las oportunidades necesarias para poner en práctica su habilidad comercial. En aquellos tiempos se fundaron muchas ciudades y eran corriente que los dignatarios que las fundaban estuvieran buscando ciudadanos que los ocuparan. A los judíos se les ofreció muchas veces generosamente la ciudadanía porque donde ellos iban
iban también el dinero y los negocios. Así que esta escena nos presenta a unos cuantos hombres mirando un mapa. Uno de ellos señala un punto y él dice: aquí hay una nueva ciudad de grandes oportunidades comerciales. Vamos allá, empezaremos desde cero, pero después de un año o así habremos hecho fortuna y podremos volver ricos. Y Santiago, el apóstol, contesta que no se puede hacer así los planes para el futuro, porque no sabemos ni lo que pasará el día de mañana. El hombre propone y Dios dispone. La esencial incertidumbre del futuro siempre ha estado grabado en la mente de todo el pueblo, dice Berkeley en este comentario de estos versículos. El sabio hebreo escribía: no te jactes del día de mañana porque no sabes ni lo que dará de sí el día de hoy. Proverbios 27:1. Jesús contó la historia de un rico insensato que hizo fortuna e hizo planes para el futuro y se olvidó de que se le podía reclamar el alma aquella misma noche, allí en Lucas 12, 16, 21. Ben Sira escribe: hay quienes se hacen ricos a base de agotarse y privarse, y eso es todo lo que saca, porque mientras está diciendo: me he ganado una vida de descanso y ahora no voy a hacer más que disfrutarlo de lo que es mío, y no sabe lo que le va a pasar y que la muerte está de camino y que tiene que dejarle todo eso a otros y él morirá. Séneca decía que estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control, dice Séneca. Y en otro lugar, no hay nadie que tenga amigos tan ricos que le puede prometer el mañana. Los rabinos tenían un proyecto: no te preocupes por el día de mañana porque no saben lo que te depara. Tal vez ni lo sepas mañana. Santiago el apóstol prosigue, dice Berkeley: esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos ni al miedo ni a la inactividad, sino a una total dependencia de Dios. Reitero, sino una total dependencia de Dios. Siempre ha sido la característica de la persona seria y responsable el hacer sus planes en esa dependencia de lo que el apóstol Pablo habla a los corintios. Iré a veros pronto si es la voluntad del Señor, 1 Corintios 4, 19. Espero pasar algún tiempo con vosotros si el Señor me lo concede, 1 Corintios 16, 17. Genofonte escribe: sean así todas cosas si así lo quieren los dioses. Y si alguien se pregunta por qué encontramos a menudo esta frase escrita: si los dioses quieran, yo le haría saber que si hubiera experimentado los riesgos de la vida no se sorprenderían de tanto. Las actividades, dice Berkeley, verdaderamente cristiana no es vivir paralizado por el miedo a la incertidumbre del futuro, sino el dejarlo en las manos de Dios con todos nuestros planes, contento de que no se lleven a cabo sino son la voluntad de Dios. El que no tiene esto presente es culpable de arrogante y presumido. La palabra original es alazoneia. Era en un principio la actitud del charlatán, que ofrecía cura milagrosa que no curaría nada y presumía de cosas que no podía hacer. El futuro no está en las manos de los hombres. Ninguno puede pretender arrogantemente que tiene poder para decidirlo. Santiago el apóstol acaba con una advertencia: si uno sabe que algo está mal pero sigue haciendo, comete un pecado. Lo que quiere decir que si se nos ha advertido y se nos ha hecho ver la verdad y seguimos disponiendo de nuestra propia vida sin tener en cuenta que el futuro está en las manos de Dios, escogemos seguir viviendo en un error culpable, nos dice Berkeley, llegando al final de lo que es el capítulo 4, desde el 8 al 17, y terminamos orando. Señor, te agradecemos por este estudio, pero también, Señor, por comprender más de lo que es la humildad, dependencia de una fe verdadera que tú nos escribes aquí por medio del apóstol Santiago. Señor, gracias por así desmenuzar los textos bíblicos
Y gracias, Señor, también porque tú nos haces reflexionar por las cosas que debemos de cambiar en nuestras actitudes con nuestros hermanos y nuestros prójimos. Oh Señor, gracias porque tu palabra siempre está allí desmenuzando nuestra vida para que podamos, Señor, aprender más. Señor, te pedimos por los presentes, pero también, Señor, y gracias por esta oportunidad de estudio. Amén.